7 de la mañana con 14 minutos. ¿Qué tal la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum a Morena? Uno pensaría que son cosas superadas, pero repasó muchos temas. Temas que no debe olvidar el movimiento. Y es que yo creo que la presidenta, claro, quizá no hubo alusiones personales, pero se da cuenta, de que algunos ya perdieron piso. Esta es la voz de Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena. En la prohibición del amiguismo, del influyentismo y del nepotismo, en los riesgos de convertirse en un partido de Estado y en el rechazo a toda forma de corporativismo, en la necesidad de mantener la fortaleza y solidez de la formación política como un medio para consolidar el humanismo mexicano, en el valor de la movilización social para defender los derechos del pueblo, en la obligación de que nuestros gobiernos garanticen la austeridad republicana, en la prohibición de la colusión con la delincuencia organizada y de cuello blanco y de la fortaleza de nuestros mecanismos de selección de candidatas y candidatos a través de métodos transparentes como las encuestas y también las tómbolas, tratándose de candidaturas plurinominales. Además, Bueno, es lo que dice Luisa María Alcalde y bueno, pues ya obviamente habrá que bajar el tema hacia los estados. Y le agradezco mucho a Olga Lucía Romero García Crespo, quien es la presidenta de Morena en Puebla, que hoy nos tome la llamada. Presidenta, qué gusto, buenos días. Hola, Pati, buenos días. Muchas gracias por el espacio, Pati, saludando a todos los escuchas de Oro Noticias y mandándoles un gran abrazo y muchas bendiciones. Gracias, Olga. A ver, presidenta, la carta de Claudia Sheinbaum dice también, no nos confiemos. Es decir, yo sí creo que a lo mejor pues pensó en X personaje, en Y personaje, y la presidenta está viendo cosas que no le gustan y que eso podría arriesgar la credibilidad del movimiento. Eso se ve desde afuera. Pero, Olga, ¿tú cómo lo ves desde adentro? Pues realmente, Pati, yo creo que esta carta tan importante que nos manda tanto a la dirigencia y a la militancia de Morena es exactamente eso, para cuidar a Morena y cuidar el legado del presidente López Obrador y también cuidar todo o respaldar el trabajo que está haciendo ella ahorita al frente de nuestro país, efectivamente. Uh-huh. Ahora, es muy clara con el tema del amiguismo, del influyentismo. Olga, ha habido obviamente casos. ¿En qué momento Morena ahí perdió la brújula? Bueno, yo creo que el pensar en este movimiento que se consolida en el 2018, Pati, y que crece de una manera impresionante, considerándose el movimiento más grande, no nada más de nuestro país, sino a nivel mundial, obviamente hay que ir moviéndonos de esa manera en respaldar ese trabajo, pero también cambiando los lineamientos y los principios éticos políticos que nos metan en esa línea y no nos permitan que caigamos, como dijo la presidenta Luisa María, en este sectorismo, en un pragmatismo o en el influyentismo, ¿no? Y caigamos en un nepotismo realmente o en lo que hemos estado cuidando de esta etapa del neoliberalismo que nos hizo tanto daño en el país. Es seguir regenerándonos y obviamente fortaleciendo nuestros principios para no caer en nada de esas usanzas del viejo poder. Uh-huh. Ahora, también la austeridad republicana, creo que eso se puede entender por parte obviamente de los gobiernos, de no gastar en cosas innecesarias, pero la realidad es que ya en la vida pública y personal de muchos militantes de Morena, Olga, pues las camionetas, los escoltas, ¿no? El séquito, pues todo eso obviamente cuesta y creo que ahí hay personajes que están llevando al movimiento al límite, porque entonces la gente dice, pues no que son muy representantes del pueblo, porque el pueblo no se mete en una suburban, el pueblo no se traslada en un helicóptero privado, el pueblo no tiene los grandes ranchos que tienen los amigos de ciertos personajes políticos de Morena, en fin, yo creo que esas cosas tendrán obviamente que erradicarlas, pero también será un tema de convicción personal. Sí, definitivamente, hablando de ese tema, Pati, creo que la sobriedad, la humildad y la honestidad que caracteriza a este movimiento debe de ponerse siempre muy, muy en claro
y sobre todo fortalecerse. Y creo que los cinco ejes de estos lineamientos, que como bien dices es la austeridad republicana y la vocación de servir, la independencia de poderes fácticos, el respeto e igualdad entre la militancia, la prohibición del nepotismo y los valores democráticos, son los que deben seguir construyendo no nada más a este movimiento, sino en sí a nuestro país, y el respeto por parte de los servidores públicos emanados de este partido y obviamente de todos los servidores públicos debe de existir en todo momento. Olga, ¿qué va a pasar con el nepotismo y qué va a pasar con la reelección? Bueno, es muy claro en lo que nosotros ya aprobamos en este Consejo Nacional y que se refrendará próximamente en un Congreso Nacional, en donde se votará ya que se agreguen estos ejes, estos lineamientos en nuestro estatuto. Lo que dice acerca del nepotismo, si me permites, sí. Pati, nosotros no buscamos que el poder sea solo por el poder, sino por el bienestar del pueblo y la transformación de nuestro país. Nadie puede ocupar un encargo por razones de parentesco, y en esto establece como conductas contrarias a nuestro movimiento el participar en la elección para una presidencia municipal, bueno, para cualquier cargo que se busque, cuando se tenga o se haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del encargo para que el que se postula, y buscar la postulación por un partido político aliado distinto a Morena, ya sea nacional o local, bajo cualquier figura de coalición o candidatura común, con el propósito de eludir la prohibición referida en el numeral anterior. Entonces, con esto pues queda muy, muy claro que no se pueden llevar familiares a la boleta para cargos consecutivos. Uh-huh. ¿A partir del 2027 o a partir del 2030? No, es a partir del 2027, eso es lo que nos pide nuestra presidenta, nos sugiere nuestra presidenta de la República, y obviamente que esto se va a aplicar ya, esta reforma constitucional que fue presentada por ella, y que independientemente de que la legislación haya establecido que hasta 2030, Morena la aplicará para el 2027. Ok, déjame aquí nada más hacer un paréntesis, Olga, porque aquí me surge la duda. ¿Qué va a pasar con el PT y el Verde si se mantienen como aliados de Morena? ¿Ellos también tendrán que aplicar ese criterio? Bueno, sí se habló de ese tema y se pidió que por parte de las dirigencias, tanto nacional como estatales, se platique con estos partidos amigos que estamos trabajando sobre el mismo proyecto, para el mismo proyecto, se platique este tema para que se pueda llegar a un acuerdo y que pues sí, este hecho del nepotismo se pueda establecer en todo lo que lleva el proyecto de la Cuarta Transformación. Oye, Olga, porque en todos los partidos ya sabes que siempre hay un negrito en el arroz, entonces si el PT y el Verde no cierran la pinza con Morena, no va a faltar el morenista que quiera saltar al PT o al Verde para postular a la esposa o al esposo. Pues mira, Pati, yo creo que se va a llegar a muchos acuerdos en ese aspecto. Sé que los partidos aliados estamos trabajando para que este cambio se consolide o se sigue consolidando en el país, y el hecho de no permitir el nepotismo es algo que ha sucedido por muchísimos años, nos ha hecho mucho daño, y creo que estos partidos amigos también van sobre esa misma idea. ¿Y la reelección? ¿Qué pasa con la reelección? Bueno, la reelección no fue un tema que se haya tocado dentro de este consejo, pues estaremos platicando ya más adelante y esperando el Congreso, pero no se habló en este momento de ningún tema de reelección. Están, porque además me imagino, entendiendo que las líneas de la presidenta hay que mantener la unidad. ¿Están ustedes viendo, tú como presidenta de Morena en Puebla, pero también con este escenario nacional, Olga, están viendo riesgos de fractura? Es decir, se ha tenido la presidenta sus encontronazos velados políticos, pero con Ricardo Monreal y el propio Adán Augusto. Es decir,
como que desde afuera también se pone en entredicho la unidad interna de Morena. No lo veo así, Pati. Yo creo que siempre habrá pues mesas de consenso, diferentes ideas pero siempre se llegará a eso, a consolidar la unidad. Siempre ha sucedido. Vamos a seguir trabajando en ese tema. No creo que caigamos inclusive ella misma lo pide, no caer en ningún tipo de sectorismo, y que la unidad siempre debe de conducirse hacia el fortalecimiento de nuestro movimiento y de nuestro país. Entonces, sé que nuestra presidenta es una persona completamente plantada en lo que significa la unidad al interior tanto de nuestro movimiento como de nuestro país, y sé que va a seguir trabajando por ella. Muy bien, pues estamos en contacto, Olga. Muchas gracias por tu tiempo, presidenta. No, muchas gracias a ti, Pati. Un saludo, un abrazo, y también un saludo y un abrazo a todas las poblanas y los poblanos. Gracias, hasta pronto. Gracias. Bueno, es Olga Lucía Romero García Crespo, la presidenta estatal de Morena, con esta carta en términos generales, la que envió la presidenta y que ya ayer la repasamos, ¿no?